Cara del nuevo ministro de Hacienda y Crédito Público. Lo anunció el presidente Gustavo Petro después de que se conociera la renuncia del ministro Bonilla. Guevara llega a esta cartera de Hacienda en un muy crítico momento para las finanzas públicas y justo cuando el gobierno va a comenzar ese pulso en el Congreso para poder sacar adelante esa accidentada ley de financiamiento. Así fue como lo anunció el jefe de Estado. Va a ser el doctor Guevara, viceministro actual, profesor universitario que conoce todo el proceso que hemos tenido luchando porque no nos ahoguen los fondos de capital de la deuda pública interna o externa, luchando contra las altas tasas de interés y luchando por disminuir el déficit que nos dejó el gobierno pasado de Duque, sobreendeudando de manera brutal el país. Bueno, y después de ese anuncio, una cascada de mensajes se conocieron a través de las redes sociales acerca de este nombramiento de Diego Guevara como nuevo ministro de Hacienda. Vamos a revisar algunas de esas reacciones. Comenzamos por la de José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda. Guevara trabajó con Ocampo en esa cartera. Dice el señor Ocampo: felicito al nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, profesor de la Universidad Nacional, muy buen economista y gran persona. Le deseo mucha suerte en el manejo de la compleja situación fiscal del país. Bruce McMaster, presidente gremial, presidente de la ANDI, un extenso trino donde narra la titánica tarea que tiene el nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara. Dice, para finalizar y a manera de conclusión, desde la ANDI Colombia, desde el sector gremial, le expresamos nuestra disposición para aportar a todo lo que signifique construcción de estabilidad macroeconómica, sostenibilidad fiscal y desarrollo en beneficio para nuestro país. José Ignacio López, presidente de ANIF, dice en su trino: felicitaciones a Diego Guevara por su designación como ministro de Hacienda y Crédito Público. La coyuntura fiscal del país es particularmente compleja. Desde ANIF estaremos, como siempre, listos a apoyar los debates económicos para que el país logre superar dichos retos. Muchos éxitos al nuevo ministro y su equipo. Jonathan Malagón es presidente de Asobancaria y dice: felicitamos a Diego Guevara por su designación como ministro de Hacienda. El ministro Guevara es un destacado profesor de la Universidad Nacional y tiene conocimientos en macroeconomía y política económica. Serán fundamentales para hacer frente al desafío fiscal que afronta el país. Angélica Lozano, congresista, presidente de una de las comisiones económicas del Congreso. Hacienda tiene dos viceministerios, general y técnico. Guevara ha ocupado ambos en este gobierno desde el primer día con Ocampo y luego con Bonilla. Lo conocí en el cargo, tengo buena impresión de él. Viene de ser profesor de la Universidad Nacional. Y por acá hay un trino de María José Pizarro Rodríguez, congresista. Sabia decisión el nombramiento de Diego Guevara como ministro de Hacienda. Su llegada nos llena de certeza y serenidad para enfrentar lo que viene. Su visión y conocimiento son una garantía. Mucha fuerza, compañero. Aquí estamos para acompañarte. Esos son algunos de los mensajes que hay en redes sociales en apoyo, o por lo menos con las impresiones de las personas sobre el nombramiento de Guevara como nuevo titular de la cartera de Hacienda. Y otros gremios de producción y centros de pensamientos económicos del país también se pronunciaron frente a los retos que va a asumir el nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara. Aquí les contamos algunas de las reacciones. Los principales desafíos que tendrá el ministro de Hacienda, Diego Guevara, son tres. Número 1, lograr una reducción del presupuesto general de la nación de cara a lograr cumplir con la regla fiscal que tenemos como país. Número 2, ley de financiamiento que viene cursando en el Congreso. Sería importante que pudiera abrir espacios a los sectores que, si bien es cierto, encontramos aspectos positivos en este proyecto de ley, tenemos reparos en algunos artículos. Y número 3, que se decida a liderar el proceso de reactivación económica que le permitiría al país cumplir con los objetivos de generación de empleo y de mayor recaudo tributario. Era el candidato natural a suceder al ministro Bonilla. Es el viceministro general encargado de todo el trámite de los proyectos de ley. Conoce el Ministerio de Hacienda, está ahí como viceministro general desde agosto del 2022, así que lleva más de 2 años de experiencia en ese cargo. Y en ese sentido ha tenido la oportunidad de conocer a profundidad las cifras fiscales del gobierno nacional, que es una de las grandes preocupaciones que tienen todos los analistas en esta coyuntura. El nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, asume la crucial responsabilidad de mantener la economía colombiana alineada con la regla fiscal,
garantizar la austeridad del gasto y la eficiencia en las inversiones. También trabajar por la recuperación del grado de inversión. Su labor será clave para enviar señales claras de confianza a los mercados y a los inversionistas tanto nacionales como internacionales. Pero, ¿quién es el nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, y qué propone frente al manejo de las finanzas públicas? Eduardo Hernández nos cuenta qué ha planteado frente a ese manejo de la economía del país. Eduardo. Hola, ¿qué tal, Andrés? Muy buenos días. Pues mire, no sé si fue coincidencia, pero el martes el entonces viceministro Diego Guevara, que hoy fue nombrado como ministro de Hacienda, participó en el foro de Corficolombiana La Luz al Final del Túnel y allí contó cuáles son las proyecciones que tiene el gobierno de cara al dinero del país. Efectivamente, ya lo estaban diciendo los gremios, comentarios en redes sociales, es un hombre muy técnico, esa es una muy buena noticia, y de entrada reconoce que el recorte de más de 28 billones de pesos que anunció el gobierno recientemente no es suficiente. Anticipa que seguramente va a ser más alto y reconoce también que la meta de recaudo estuvo muy por encima de lo que el gobierno esperaba recoger, muy por debajo, muy por debajo de esa meta del recaudo que se había puesto el gobierno nacional, es decir, no le llegó la plata al gobierno que esperaba. Escúchelo. Un faltante, digamos, importante entre el nivel de recaudo respecto al recaudo efectivo. ¿Esto a qué nos ha llevado entonces? Claramente esto nos ha llevado a que en el 2024 pues estemos en el límite de la regla fiscal. Yo creo que con el recorte que nos autorizó ya el presidente la semana anterior, que quizás vaya a ser un poco más de los 28 billones que se anunciaron, ya el presupuesto está trabajando en los datos y quizás pueda ser un poco más de los 28 billones, junto con un estricto manejo de liquidez. Hoy gran parte, digamos, de las solicitudes que nos llegan todo el tiempo al ministerio son las solicitudes de caja de PAC, pero no existen porque habían unos rubros presupuestados, pero si no existe el recaudo no se pueden entregar, y es allí donde tenemos que ser muy prudentes y de alguna manera pues buscar suplir la parte que no llegamos por recorte vía pérdidas de apropiación en la tesorería. Esto básicamente son los ministerios, las direcciones, en fin, todos pidiendo dinero, pero ha dicho el hoy ministro de Hacienda, Diego Guevara, que seguramente no van a existir esos dineros y por ahora pues el gobierno tiene que seguir apretándose el cinturón. Una de las grandes preguntas que seguramente se están haciendo los mercados con este nuevo nombramiento es si está comprometido con el respeto a la famosa regla fiscal. Recuerden ustedes que eso es básicamente los límites de endeudamiento, el manejo responsable de las finanzas públicas para evitar que el país se quiebre. Pues el nombrado ministro Guevara dice que ese será uno de sus principales objetivos. Creo que 2024 vamos a pasar al límite, pero la vamos a cumplir, y pues la bandera pragmática siempre ha sido defender la estabilidad macroeconómica en un ejercicio de lo importante que es la estabilidad para los mercados, para la gobernabilidad. Y yo creo que eso es bien importante tenerlo, y hasta el momento pues nos hemos mantenido en esa senda, en largas discusiones con el presidente, pero pues sobre la importancia de mantenerse en ese margen, digamos, de acción. Hizo anuncio si es que el gobierno va a honrar compromisos de vigencias futuras para financiar, por ejemplo, el metro de Bogotá, la troncal de la calle 13, el metro ligero de la calle 80 de Medellín, pero reconoce que también hay otros proyectos que deben ser revisados. Este hombre es un economista de la Universidad Nacional, profesor de ese mismo plantel, consultor de bancas internacionales, y un poco más adelante le voy a contar a Andrés qué dice el nuevo ministro de Hacienda sobre tasas de interés, y Alejandra también. También le voy a contar cuál es su filosofía económica y política del manejo de las finanzas y modelo económico, que son sin lugar a dudas temas de mucho interés para los mercados y por supuesto para todos los colombianos.